De nuevo, bienvenidos. Bienvenido, doctor Sapsay. No es necesario presentarlo, creo, pero igualmente lo voy a presentar. El doctor Sapsay es abogado de la Universidad de Buenos Aires, tiene un posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de París, es profesor titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UBA, es director de la carrera especial de posgrado en Derecho Constitucional de la UBA, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, presidente del Instituto Iberoamericano en Derecho Constitucional. Pero además el doctor es un especialista en ambiente. Algún día lo vamos a invitar, no, ya de este año no lo vamos a molestar, pero para que nos hable también de ese tema. Así que bueno, me parece que debemos ser puntuales. Manda saludos Jorge Lasarte, que es el presidente del Movimiento Social por la República, partido al que pertenece este instituto, pero hoy él no podía participar, pero bueno, dejó sus saludos para todos los que están hoy acá con nosotros. Doctor Sapsay, si quiere, es todo. ¿Cómo no? Con muchísimo gusto, me encanta participar de este espacio, creo que tiene un valor cívico inmenso. Son muy pocos los partidos, no sé cuál otro, aparte del de ustedes, que tiene una escuela de formación ciudadana. Y creo que es la clave para que los ciudadanos crezcan en el conocimiento de las nociones fundamentales de lo que es el civismo, la titularidad de derechos, las obligaciones, etcétera, y hagan una participación que sea realmente. Se mutió. No sé qué pasó, que solo ahora me desmutié, no sé hasta dónde había llegado. Decía la importancia que tiene una escuela de formación cívica, de formación de dirigentes de gobierno, que de todos modos es algo que exige a los partidos la Constitución y la ley de partidos políticos, pero que lamentablemente, salvo ustedes, no sé qué otro partido lo tiene y de una manera tan orgánica y bien organizada y a pulmón, que hay que decir también lo loable, que quienes trabajan como Susana, como Alejandro Bulacio, entre otros, lo hacen a pulmón y ad honorem. Eso realmente es una muestra de amor por la República. Así que los felicito y por eso me gusta tanto poder poner mi granito de arena cada tanto y conversar con ustedes. El tema que hoy nos ocupa es un tema fundamental del Estado de Derecho, porque hablar de la independencia de los poderes, de la separación de los poderes y de la independencia de la justicia, es hablar de la esencia de lo que es un Estado de Derecho. Sin esos elementos no hay Estado de Derecho. Es imposible. Es decir, República impone esas dos condiciones por encima de toda otra, más allá de todo lo sistémico que es el Estado de Derecho y que incluye, por supuesto, otros elementos importantes, nada menos que el acceso a los cargos de gobierno a través del pronunciamiento de la voluntad popular, que se plasma en el sufragio, el traslado de la titularidad de la soberanía, de lo que fue en el antiguo régimen el soberano, monarca, al soberano pueblo, que es el pueblo que elige, la temporalidad en el ejercicio de las funciones de gobierno, ya no van a durar más los gobernantes como pasaba en el antiguo régimen ad infinitum, mientras vivan, las dinastías eran en realidad las que ocupaban, lo que de todas maneras está escondiendo un elemento bien claro que es la fuerza para ejercer el gobierno. Más allá de todo el relato y todo el maquillaje de hablar de la voluntad divina para el ejercicio del poder, estaba muy bien armado el relato, sin embargo lo que subyacía era la fuerza, porque si no, ¿cómo se entiende que
fueran las monarquías y las dinastías sustituidas unas por otras. Cuando una era vencida por otra, se terminaba con aquella que supuestamente por derecho divino iba a gobernar por siempre. Así que eso demuestra la falsedad de semejante hacer. Me parece que acá es muy importante que tengamos en cuenta, volviendo a la justicia propiamente dicha, que es lo que nos convoca, el momento que estamos viviendo, tan especial. Recordar que el constituyente argentino, entre los objetivos para la constitución de la Confederación Argentina, como reza nuestro preámbulo, solo incluyó uno de carácter institucional: afianzar la justicia. Evidentemente tenía claro que se trataba de una asignatura pendiente. Recordemos el pasado anterior a la conformación del Estado Nacional, alrededor de la sanción de una Constitución, que nosotros veníamos de una colonia española absolutamente de monarquía absoluta, valga la redundancia, en donde se daba aquello que expresábamos hace un momento, el monarca titular de la soberanía, y quienes lo representaban en las vastas colonias hispanas eran como una extensión de él. Y hay algo muy curioso que explica mucho de la dificultad que tenemos los argentinos, y en particular los gobernantes, ¿no?, para cumplir con las normas, que como las normas llegaban desde el Consejo de Indias era, digamos, el consejo que secundaba al rey en la elaboración de las normas que iban a regular la vida en sus posesiones en América, conforme a un criterio absolutamente regalista. ¿Qué quiere decir esto? Las colonias integraban el patrimonio privado del monarca. Fíjense ustedes hasta dónde llegaba la opresión hacia la posibilidad de avisorar que quienes habitaban en aquel momento el suelo americano podían ser titulares de algún derecho. Por supuesto que no, si el monarca, nada menos que todo ese imperio que decuplicaba la superficie de la metrópoli, era propiedad privada del monarca, aunque parezca mentira. O sea, una posición la más férrea posible en materia de monarquía. Por lo tanto, lo que va a aparecer luego también con el constitucionalismo, como otra incorporación liberadora, fue el reconocimiento de que todas las personas son titulares de derechos por su calidad de tales y que estos les pertenecen del mismo modo que su cabeza, su tronco y sus extremidades. Nadie se los concede graciosamente como una suerte de concesión. No, porque somos personas, somos titulares de derechos y de garantías. Y esto es muy importante porque cuando, y particularmente en Francia, lo que se llamó antiguo régimen se iba descascarando, el rey se vio obligado, no porque quisiera, a conceder en algunos sectores las corporaciones, que era la burguesía que estaba cada vez acumulando más poder, algunos derechos y asimismo tribunales propios para el juzgamiento de sus conductas. Es decir, como ustedes pueden ver, conforme a una concepción que nada tiene que ver con el Estado de Derecho y con el constitucionalismo. En primer lugar, porque no poseían el carácter universal esos derechos. Carácter universal es decir que nos corresponden a todos y de la misma manera.
era para algunos en carácter de privilegio. Pero además, no por su calidad de persona, sino que era una concesión graciosa del monarca, que por supuesto que así como los concedía, los podía retirar cuando se le daba la gana. Lo que a veces ocurría, es decir, cuando alguna corporación, que las corporaciones de artesanos, de comerciantes, etcétera, iba perdiendo poder, el monarca no perdía tampoco la oportunidad para entonces retirarle esas concesiones. Se los digo para que vean la diferencia crucial con lo que iba a venir después. Es decir, la universalidad, los derechos son de todas las personas por igual. En segundo lugar, la inmutabilidad, nadie los puede cambiar. En tercer lugar, nos pertenecen por nuestra calidad de personas, porque como somos tales, son tan nuestros como nuestra cabeza, nuestro tronco y nuestras extremidades. Y lo repito porque me parece fundamental, sobre todo en momentos en que se habla de esto como si fuera algo viejo. Ya vamos a volver sobre estas consideraciones torpes e interesadas, ¿no? Nos parece importante señalar que desde 1983, es decir, cuando comienza el proceso de transición a la democracia, no es que en el 83 ya constituimos una democracia consolidada, no. Es importante tener en cuenta que a partir del acceso a la democracia de los últimos 3 países de Europa Occidental, que hasta la década del 70 todavía eran autoritarios, me refiero en el orden en que accedieron a Grecia, Portugal y España. Bueno, en esos países se acuñó el concepto de proceso de consolidación democrática, lo cual me parece algo sumamente inteligente. Porque tomaron conciencia que el solo hecho que en determinado momento se celebraran elecciones libres y se repusiera una constitución democrática o se sancionara una nueva, no era suficiente para decir que un país ya tenía una democracia consolidada. Eso requería de un periodo de maduración, de un periodo de formación y de revisión de instituciones. Ahí es muy interesante observar, tanto en la Alemania de posguerra y luego en España de posguerra, cómo se analizaron los motivos por los cuales, en el caso de Alemania, durante la denominada República de Weimar, ustedes recordarán, posterior a la Primera Guerra Mundial, que terminó con Hitler, qué fue lo que falló, y ver que en la redacción de la nueva Constitución, que en el caso de Alemania era la Constitución en ese momento de 1949 de la Alemania Occidental. Ustedes recordarán que la Alemania Oriental estaba bajo la égida de la Unión Soviética y por supuesto no tenía un sistema democrático. Ellos hablaban de democracias populares, para utilizar el término, pero fíjese que estaban organizadas conforme a la lógica del Partido Comunista Soviético y a las prácticas de Stalin. Es más, en Europa Oriental tal vez el modelo fue todavía más perfecto y más brutal que en la misma Unión Soviética. Ustedes recordarán inclusive todo lo que se habló de lo que eran los servicios secretos de esa Alemania, la Stasi, ¿no? Que imitaba el modelo de la KGB a nivel local, ¿no? Hubo una película alemana maravillosa que se llamó La vida de los otros, yo no sé si ustedes la vieron, donde precisamente lo que se mostraba era el grado como se metía el Estado a partir de la Stasi en la intimidad más delicada y propia de lo que se llama en un sistema democrático el derecho a la intimidad y la zona de reserva de la libertad de la persona, para conocer hasta el más mínimo detalle de la vida de ellos
y eventualmente perseguirlos, extorsionarlos, etcétera, etcétera. Esa película, a veces el cine nos enseña de una manera extraordinaria, ¿no? Lo más, de manera mucho más, digamos, menos teórica, lo brutal de determinados regímenes autoritarios. Dicho sea de paso, yo acabo de ver en Netflix una extraordinaria película también alemana y no me acuerdo el nombre. No dejemos de mirarlo, creo que se llama. Maravilla, una cosa extraordinaria que trata precisamente de lo que fue el nazismo, ¿no? El nazismo previo a la Shoah, es decir, cómo se incubó. Ustedes saben que se incubó en la matanza de los diferentes desde el punto de vista de los discapacitados mentales y físicos, que había que eliminarlos porque eran una carga para la sociedad y además representaban una raza degenerada que impedía el buen desarrollo de los sanos, de los puros, que era lo que el nazismo señalaba, quién era puro, ario, etc. Y empiezan por matarlos por inanición, de a poco, pero después como no alcanza, ahí empiezan con las cámaras de gas. Es decir, es el antecedente previo a la cámara de gas, es el modo como exterminaban a estas personas. Y ahí la historia es una historia realmente muy dramática, muy terrible, de una chica que evidentemente tenía una enfermedad psiquiátrica, pero de una enorme pureza, de una enorme belleza, con una relación muy especial con su sobrino, que es el protagonista de la película, y que es arrancada de la familia y que deciden esterilizarlo. Y ella es consciente de todo, lo hacen de una manera brutal, grita, trata, la familia no la puede proteger. Y finalmente, además, es exterminada. Primero pasa por ese horror y un tiempo después, cuando empiezan a darse cuenta que no daban abasto y que entonces empiezan a poner en marcha, eran camaritas chiquitas de gas, la meten en una cámara de gas y la exterminan. Bueno, les cuento porque es terrible, dura 3 horas además, pero realmente no tiene desperdicio. Por el contenido, por la estética, por la actuación, maravillosa realmente. Es tan buena como la vida de los otros. Apunta, si ustedes quieren, a un aspecto distinto, pero que completa la otra película. Bueno, me estoy yendo, pero creo que vale. Entonces, volviendo a la Argentina, la protección de la independencia de la justicia, eso que decíamos, la asignatura pendiente, se completó en la redacción ya de la Constitución de 1853-1860 con el hoy artículo 109, porque con la reforma del 94 se incorporaron nuevos artículos y entonces cambió la numeración, pero que primigeniamente era el 95, y que establecía algo muy sabio, y que se conjuga con el objetivo del preámbulo de afianzar la justicia, es decir, el presidente de la República no puede en ninguna circunstancia intervenir en causas judiciales, que es lo que lamentablemente tantos presidentes se han encargado de hacer de manera sistemática, y no hablemos del caso de los presidentes populistas, ¿no? Del peronismo, del kirchnerismo. De hecho, el presidente Fernández ha hecho uso y abuso aprovechando del COVID. En fin, no perdió oportunidad para hacerlo, y últimamente de manera ya absolutamente grosera y devastadora, ¿no? Porque se lo hace directamente nombrando ad hominem a determinados jueces, fiscales, periodistas, figuras de la oposición, de un modo que yo he considerado que es una forma de terrorismo de Estado. En primer lugar, porque ha repuesto a la violencia en el escenario de la política argentina, cosa que afortunadamente desde el 83 no ocurría. Sin embargo,
Cristina lo hizo, porque todo está digitado por ella, ¿no? No vamos a ser inocentes. Y lo hizo además por una necesidad absolutamente personal, que es asegurarse la impunidad. La de ella, la de su familia, la de sus adláteres, y conforme también una concepción que es muy importante entender las fuentes que ella tiene, porque es muy ignorante, ¿no? Pero repite cosas. Ella habla de bonapartismo. En realidad, cuando habla de bonapartismo se refiere más que a Napoleón, al sobrino de Napoleón, a Luis Napoleón, que fue coronado como Napoleón III en el último cuarto del siglo XIX, y que si bien tenía la pretensión de ser una monarquía constitucional, sin embargo no lo fue ni de lejos. Inclusive él estaba entroncado con la monarquía absoluta, porque no por casualidad eligió como esposa a Eugenia de Montijo, que representaba lo más acérrimo de la restauración borbónica. Así que por todos lados él no tenía nada de monarca constitucional. Ustedes saben que las monarquías constitucionales son aquellas que conforman el modelo de Westminster, ahora que estamos viendo la muerte de la reina Elizabeth II, en el cual, de conformidad con un largo proceso de varios siglos, se llega a un parlamentarismo en el cual el monarca tiene poderes meramente simbólicos de representación. Para afuera es un símbolo que representa al Estado, al reino de Gran Bretaña, Gales e Irlanda del Norte, y al interior es un símbolo de la unidad del reino. No olvidemos que tiene varias componentes, no solamente Inglaterra, si bien de lejos es la más importante por número de habitantes y además extensión territorial, representa cerca del 80% del total, pero es uno de los componentes. Por eso es United Kingdom, es decir, Reino Unido. Entonces, en ese marco, en esa evolución, desde la llamada gloriosa revolución en adelante, en donde poco a poco el rey va perdiendo sus poderes, hasta transformarse en, como yo les decía, un símbolo. Un símbolo que en momentos de grave crisis, y por eso se vio mucho durante la Segunda Guerra Mundial, puede tener una capacidad importante de apaciguamiento, puede tener también una capacidad importante de negociación, etcétera, etcétera. Pero que no pasa de lo simbólico. Esto no fue así con Napoleón III, de ninguna manera. Tal es así que él lo expresaba muy claramente. Él decía que era el soberano pueblo y que todo lo que se oponía al soberano pueblo, al pueblo, era el antipueblo. ¿Y qué era lo que más perturbaba al soberano pueblo? La justicia independiente y la prensa. Nada más parecido a lo que dice la señora, ¿no? Ninguna originalidad. Además, tanto ella como su marido tenían una fascinación particular por Napoleón Bonaparte, por Luis Napoleón. Tanto es así que cuando van por primera vez a Europa, lo que habla de la estrechez mental, ¿no? Es decir, poco después de asumir la presidencia, no me acuerdo qué reunión había en París. Y imagínense una pareja, una familia de la abundancia, opulencia económica que solamente habían ido una vez a Disney. No les interesó ir a Europa. Pero cuando llegan, esto lo cuenta quien era el embajador en ese momento, a Rivaldo Lanús, lo primero que le piden es ir a visitar la tumba de Napoleón, ir a los inválidos. Lo cual demuestra también la ignorancia de que no sabían que había muchas otras cosas en París para visitar mucho antes de los inválidos, más allá de lo interesante que es por lo impresionantemente lujoso, impactante, y todo lo que quieran, entre mármoles, esa tumba inmensa que además exige, por la misma organización de Napoleón, que uno se tenga que reclinar para observar la tumba, que tiene como un vallado,
y todos los generales que están alrededor, en diversas. Eso les encantó. Que tampoco es un símbolo de democracia como símbolo. No, no creo que sea lo que primero en Francia tengan que ir. Podrían haber ido al Arco de Triunfo, podrían haberse cultivado yendo al Louvre, no sé, al Centro Georges Pompidou, al Museo de Orsay. Yo viví muchos años en París, soy fanático de París, y nunca uno deja de conocer algo nuevo. Por supuesto que es muy limitado solamente querer conocer los inválidos. Pues bien, es en ese marco que nosotros vivimos hoy una crisis de la democracia, de nuestra democracia, como lo que no habíamos vivido desde el 83. Repito, en primer lugar, porque se ha exhumado la violencia como un actor en la vida política argentina que creíamos que estaba terminada. Y no solo eso, creíamos que había prácticamente como un pacto para que ella no volviera a producirse. Sin embargo, hoy está absolutamente sobre la mesa y no se ahorra ningún tipo de recurso para explotar atentado que por supuesto repudiamos, esa tentativa de asesinato contra la vicepresidenta, pero lo que no toleramos es que eso sea precisamente utilizado para dividir a los argentinos, para enfrentarnos, para amenazar, inclusive utilizaron a la religión. No sé cuánto tienen que ver ellos con la religión. Es de una hipocresía pocas veces vista y realmente repugnante, ¿no? Pero bueno, es lo que estamos viviendo. Y ello como producto de un alegato en uno de los juicios, como ustedes saben, vialidad, de un fiscal como es el fiscal Luciani, a mi modo de ver admirable, y de su segundo Mola, y de un equipo que trabajó de manera incansable y que logró durante más de 3 años elaborar un alegato que es de una profundidad jurídica, se los digo como abogado, pocas veces vista, como también la capacidad de relación de pruebas para llegar a sostener como cargo la asociación ilícita, que es cierto que no es fácil de demostrar. Y no es fácil de demostrar y solo surge de indicios, porque nadie cuando roba lo escribe y lo firma. Entonces, si se exigiera prueba fehaciente, tanto los delitos de lesa humanidad, como los delitos de terrorismo, como los delitos de narcotráfico, como los de corrupción, no podrían ser jamás comprobados. Y entonces en todas las sociedades democráticas regiría la impunidad para los delitos más graves. Es decir, lo que hizo Luciani no es original. Es así como se construyeron distintos países y los juicios de Nuremberg también se construyeron en base a indicios, si no, no era posible. Frente a eso, se expresan una cantidad de mentiras. La primera es el famoso lawfare. El lawfare, o batalla judicial, es una construcción que curiosamente viene de la derecha. Después de la Primera Guerra Mundial, y por primera vez, organizaciones defensoras de derechos humanos, que eran las primeras en la historia, acusan, denuncian a varios generales por haber producido hechos de guerra violatorios de las convenciones de Ginebra sobre el trato de prisioneros. Estamos hablando de la prehistoria de los derechos humanos, no existían todas las convenciones. Eran exclusivamente sobre el trato humano y pacífico de los funcionarios, las convenciones de Ginebra, que eran precisamente muy nuevas. Y es en ese marco en que estos generales, y digamos la derecha conservadora americana, esgrime que se estaba atacando a través de una guerra judicial, lawfare, a lo más puro y rescatable de la sociedad americana, los generales que habían permitido que se ganara la guerra. Y que las acusaciones venían de un grupo de bolches,
que lo que querían era implantar el comunismo en Estados Unidos. Bueno, fíjense que esto sea tomado por quienes se consideran progres, es por lo menos paradojal. Fíjense de dónde lo toman. Pero a ellos no les importa, no utilizan cualquier cosa, las contradicciones, todo lo que sirve, vaya y pase, adelante. Les digo porque es interesante conocer estas barrabasadas. Y es importante también tener en cuenta que una de las incorporaciones más interesantes de la reforma de 1994, de la reforma constitucional de 1994, fue la denominada cláusula de defensa de la democracia. Es el artículo 36, aunque se inicia un nuevo capítulo dentro de la parte dogmático-doctrinaria de la Constitución Nacional, integrado por los artículos 36 a 43. Yo la voy a leer porque creo que es muy importante, porque además la utiliza muchísimo Luciani en su alegato. La cláusula dice así: esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos. Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 29. El artículo 29 es el que precisamente establece la traición a la patria. Es decir, quienes produjeran la suma del poder público son pasibles de cometer el delito de traición a la patria. Eso es lo que palabra más, palabra menos dice el artículo 29, a que nos remite este primer párrafo del artículo 36. Inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas. Tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuencia de estos actos, usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución o las de las provincias, los que responderán civil y penalmente de sus actos. Las acciones respectivas serán imprescriptibles. Entonces, para este tipo de delitos, la Constitución claramente establece su imprescriptibilidad, pero que además son inindultables. Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este artículo. Atentará a sí mismo contra el sistema democrático. Este tercer párrafo lo voy a leer despacio porque tiene que ver directamente con todo lo que se esgrime y con lo que en gran parte se construye como fundamentos el alegato del doctor Luciani. Atentará a sí mismo contra el sistema democrático quien incurriese en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento. Es decir, los delitos de corrupción, para decirlo en buen romance. Quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos. El Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función. Es decir, que nos encontramos frente a lo que el constituyente de reforma consideró los dos más graves agravios contra el sistema democrático. Por un lado, la comisión de delitos contra la misma subsistencia del sistema y los delitos de lesa humanidad, y por el otro lado, los delitos de corrupción que son asimilados. Es decir, esto une, si ustedes quieren, al nunca más de trasera con, al mismo tiempo, la exclamación tan elocuente que hoy en día, entre quienes creemos en la democracia, la estamos transformando en un rezo laico, que es justicia o corrupción. No, nunca más es justicia o corrupción. Y yo pondría en el medio al fiscal Nisman, es decir, los tres fiscales están como unidos por una línea.
fiscal Nisman, que fue asesinado antes de poder decir todo lo que tenía para decir, ¿no? Se le impidió. En el caso de Luciani, en realidad, ya cumplió con su papel en el desarrollo del proceso. Pero cuidado, que eso no quiere decir que esté exento de riesgo. Porque tal como hemos visto hace muy poco con un fiscal anticorrupción paraguayo, que también ya había terminado con la investigación de corrupción de funcionarios, que también había dado su alegato, sin embargo lo asesinaron. ¿Y por qué lo asesinaron? Muy fácil, para que todos vean, investiguen corrupción y miren lo que les va a pasar. Entonces cuidado, porque hay un dedo índice también sobre Luciani. No basta con que ya haya terminado con su cometido, porque lo que no se quiere es que en adelante haya otros Lucianis, otros Moleas. Ojo. Entonces, si nosotros observábamos lo que pasaba en el momento del Nunca Más de Trasera, la sociedad argentina se apoderó de esa exclamación. Entendió que ese tipo de delitos y los golpes de Estado como formatos para el ejercicio del poder no se podían repetir. Quedaban solo algunos grupos militares adversos, por supuesto que todavía con poder, porque no olvidemos los intentos de golpe de Estado, los caras pintadas y demás. Pero pasaron. Hoy yo creo que el problema es mucho más grave, porque tenemos una porción de la sociedad, lo que es el núcleo duro kirchnerista, al que curiosamente se le ha unido el peronismo, a pesar de toda la vestidura del republicanismo que muchos de ellos nos tratan de mostrar. Sin embargo, están todos juntitos. No sé cuánto es, un 28, un 30, poco importa, que no solo no comparte este concepto, sino que dice que es un discurso de odio. Es decir, que es un discurso antidemocrático. Da vuelta absolutamente la premisa y la transforma en que se está persiguiendo por la comisión de delitos políticos. Y acá no se trata de delitos políticos, se trata de políticos corruptos. ¿De qué delitos políticos hablamos? Por ejemplo, en uno de los casos más emblemáticos, que también ahora se callan la boca, porque con la cantidad de pruebas se callan la boca. Pero me refiero a Milagro Sala, que ha sido condenada, inclusive en 2 casos ya, con confirmación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no solamente por todas las instancias de Jujuy. Es que se ha visto el grado de crueldad con que ella actuaba, no solamente el modo como usurpaba bienes públicos, parecido también a Báez, porque en la construcción de viviendas no se construía muchísimas, pero se cobraba todo desde el mismo momento en que ya aparecía haber ganado las licitaciones, por supuesto licitaciones amañadas, ¿no? Pero además mató a muchas personas de la forma más cruel, inclusive en un caso mostrando a la madre de una de las personas. Una cosa realmente terrible. Entonces, ¿de qué delito político hablamos? Los delitos políticos son aquellos que comete una persona por oponerse al accionar de un gobierno, es decir, criticar lícitamente, porque es expresión y opinión, y entonces se la apresa, contrariamente a lo que dicen las convenciones, etcétera, etcétera, y las constituciones. Es decir, la libertad de expresión sin censura previa, con responsabilidades ulteriores, pero sin censura. Eso es delito político. Pero no es delito político el hecho que un político haya cometido delitos que no son de ninguna manera de opinión, que están vedados por todo sistema democrático, sino que es haber robado, por ejemplo. Es haber mandado a asesinar, por ejemplo. Y sabemos que en el caso del kirchnerismo no es aislado, que solo pasó con Nisman. Lamentablemente hay muchos casos más. Inclusive hay un caso que es truculento, el de esta Marcela López, ustedes seguro que están al tanto, que descubrió en su casa unas cajas y que lo iba a denunciar y que, bueno, nunca se la vio más, se aparecieron huesos.
O sea, es satánico lo que ellos hacen, o el empresario pesquero en su momento porque le querían comprar las empresas de pesca en Chubut, y hay muchos casos más. O sea, es un sistema que ha producido muchas muertes. Todo lo que vamos a saber, porque yo espero que esto en algún momento se conozca y se pueda llegar a la verdad y no triunfe la impunidad, que es el gran problema. El gran problema no es la corrupción. Es cierto, como decía, corrupción hay en todas partes. Sí, hay corrupción en todas partes, pero en muchas partes sin impunidad. El que las hace, las paga. Fíjense ustedes, por ejemplo, para tomar un caso, en Francia, un presidente además muy respetado y muy célebre, como fue Jacques Chirac. Sin embargo, cuando era intendente de París, se descubrió que le ofrecía a amigos los inmuebles de la intendencia, de la municipalidad de Francia, a precios por debajo del valor del mercado. Para nosotros nos parece una ridiculez, ¿no? Pero él fue sancionado, fue penado, como era un hombre de más de 70 años, con prisión domiciliaria, estuvo 3 años con prisión domiciliaria, Chirac. Miren lo que estamos diciendo, ¿no? Y podríamos dar otros ejemplos en donde esto no pasa. Y también en países latinoamericanos hay varios casos, en Costa Rica, por ejemplo. Probablemente el país más democrático de América Latina, donde también quien las hace las paga, expresidentes, etcétera, que se descubrieron casos de corrupción. Entonces, ese es el tema. El decir livianamente corrupción en todos lados como si justificara entonces que está bien que siga habiendo, o roban pero hacen. Y es una falacia, que el problema es cuando se da la dupla, corrupción más impunidad. Y se violan así las dos convenciones internacionales contra la corrupción, una es la internacional y la otra es la americana, regional, que la Argentina es parte. ¿Por qué digo es muy grave? Porque todas estas cuestiones que estamos viendo nos hacen incurrir al Estado argentino en responsabilidad internacional por incumplir precisamente sentencias e incumplir con las convenciones que obligan a todos los estados firmantes a llevar a cabo todas las acciones necesarias para impedir que haya corrupción, al mismo tiempo no omitir el cumplimiento de sus obligaciones en ese sentido. Entonces, tanto acción como por omisión se violan esas convenciones. Parece que no lo entienden, lamentablemente. Y así nos encontramos cada día con invento nuevo para ver cómo se puede llegar a asegurar la impunidad. Lejos, además, de lograr que se resuelvan los problemas tan graves por los que pasa la mayoría del pueblo argentino. Los niños, los jóvenes. La gente más capaz se va o se quiere ir. Es decir, un proceso que nos acerca muchísimo, por eso se habla de venezuelización. Yo creo que no hay que ver en Venezuela lo que pasa, hay que ir a Santa Cruz o Formosa, que son mini Venezuelas, tienen nada diferente. Santa Cruz, fíjense ayer, para muestra sobre un botón, se acaba de designar un miembro del Superior Tribunal, es decir, la Corte Suprema Local, que no tiene matrícula de abogado todavía, que fue donante de las campañas acá. Es decir, que viola los principios más esenciales para ser juez, no hablemos ministro de corte. Algo escandaloso como pocas veces vimos, es un agravio a toda la justicia de un país. Y que sin embargo lo hacen con todo desparpajo, como si les... porque tienen la concepción bonapartista, que los jueces tienen que ser jueces militantes, jueces amigos, porque eso lo expresa la agrupación que ellos crearon dentro del poder, la nefasta agrupación Justicia Legítima, que ya el nombre estaría señalando que la que no es esa
es justicia ilegítima, en cuyos estatutos se establece claramente que estos jueces militantes y fiscales militantes van a actuar de manera de satisfacer en todas las causas los intereses de quienes integran el movimiento nacional del kirchnerismo. Miren qué lindo. Pero que fue lo mismo que pasó durante el peronismo. No olviden que a través de un procedimiento totalmente amañado, Perón, poco después de asumir, removió a 4 de los 5 miembros de la Corte Suprema, solo dejó a uno porque le gustaba, Casares, removió a todos los otros, y luego puso directamente a militantes que hacían todo lo que se le ocurría a Perón en los demás cargos. O sea que esto viene en el ADN del peronismo. Y no tengo ningún temor en decirlo, aunque me digan gorila. Es otro relato. Si ser gorila es defender el Estado de Derecho, pues estoy muy orgulloso de serlo. Yo estoy llegando al tema que convenimos con mi amiga Susana Lacabe, los 40 minutos, si no me equivoco, ¿no es cierto, Susana? Me parece que va a ser muy enriquecedor y muy lindo el diálogo. Solamente quiero decirles que yo, a pesar de todo, veo el futuro con cierto optimismo. En primer lugar, porque la movilización ciudadana que se ha producido a lo largo de estos años en 9 banderazos que impidieron que en diputados se concretaran las peores iniciativas del kirchnerismo, que tenían media sanción, que ahora han impedido en el mismo Senado que ese proyecto peregrino absurdo de los 25 miembros, de hacer como una especie de Senado espejo en la Corte Suprema, no contaron con los 47 votos que necesitaban, porque les fallaron 5 o 6 votos de los del kirchnerismo. O sea, esto habla de que se han debilitado enormemente y que seguramente esta señora está muy nerviosa, se la ve. ¿Por qué? Está empantanada en sus asuntos de justicia. Ahora, ¿hasta dónde van a llegar para generar una situación en la cual sean impunes? Y es difícil saberlo, pero no les tenemos que tener miedo, tenemos que estar preparados y no les tenemos que regalar la República. Nadie nos va a sacar lo que nos pertenece y menos el futuro de nuestros hijos y nietos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. La verdad que muy enriquecedora su charla. Si le parece, pasamos a algunas preguntas en el chat. Alejandro ¿Cómo no? o Rosana. Que Todavía en el chat, a ver, ahí vino una. Acá hay una persona que tiene mucho miedo respecto de, por más que, digamos, que sea optimista, tiene miedo que la educación se transforme en adoctrinamiento, digamos, ¿no? Y eso, bueno, puede ser muy complicado para el futuro, no sé su opinión, doctor. Sí, ya se transformó, lamentablemente, era lo que ocurría también en el peronismo. No olvidemos lo que eran los libros de lectura. No olvidemos que La razón de mi vida era un texto obligatorio, ahora pasa con Sinceramente. También se acaba de imponer un sistema en el cual en los colegios se les explica el lawfare y se les explica a su vez de qué manera se ataca la democracia a partir del alegato de Luciani, ¿no? Realmente una cosa bochornosa. Ahora bien, yo creo que hay contracuerpos contra eso. Lo hemos visto en Chaco a este chico que reaccionó con una valentía y una precisión, seguro que ustedes lo vieron, frente al gobernador, Capitanich, al Coqui, la vicegobernadora, que se quedaron mudos y les cantó las 40. Y fue aplaudido prácticamente por todos los presentes. Y además, la otra cosa que también me estimula es que están perdiendo los centros estudiantes más icónicos de ellos. Perdieron el de Rosario, imagínense el de La Plata, no se puede creer, el de Bahía Blanca, que estaban todos en manos de la Campa. O sea, que se están derritiendo. Eso no hay ninguna duda. ¿Qué pueden hacer en este año? Muchas cosas, lamentablemente. Pero tenemos que resistir. El tener miedo es lo que ellos buscan, porque el miedo paraliza.
Fíjense, y esto lo hago en homenaje a una gran amiga y una mujer excepcional que acaba de partir, Magdalena Ruiz Guiñazú. Ella no tuvo miedo. Ella fue la primera que en plena dictadura le dio la voz a Eve Bonafini, a las madres de Plaza de Mayo. Y a pesar de las amenazas tremendas, que ella ni siquiera lo contaba, pero lo sé muy bien, aparecían balas y otro tipo de amenazas en su casa y en su familia, siguió adelante, triunfó. Y hoy es un símbolo del Estado de Derecho y la defensa de los derechos humanos. Dicho sea de paso, con un homenaje a la querida Magda. Hay una pregunta que con el tema de Santa Cruz. Buen día, antes que nada, para todos. Sí, buen día. Pregunta Claudio si es legal eso que hicieron con el nombramiento de juez en Santa Cruz y en qué puede basarse. Y hay otra pregunta que está muy relacionado, a ver, que está muy relacionado con este tema. A ver, yo lo saqué la foto. Bueno. ¿Cuál es la forma que la justicia federal puede modificar esta situación? Eso es lo que pasó en Santa Cruz. Bueno, es absolutamente ilegal y contraviene todas las disposiciones normativas al respecto del derecho público santacruceño. Ahora, es un tema local. Lo que esto ameritaría es una intervención de la provincia. ¿Por qué? Porque precisamente es una de las causales. No se respeta la forma republicana de gobierno. Pero claro, se necesitan mayorías muy calificadas en ambas cámaras, 2/3 de los presentes, cosa con la que no se cuenta. Pero ese es el remedio federal, la intervención. Perfecto. Jorge Esquinazzi pregunta, ¿de qué modo la sociedad en general debe o puede tomar debida conciencia de la gravedad de la situación tan bien descrita por el doctor Sabzai? Bueno, yo creo que el periodismo, y que afortunadamente hay muchos periodismos independientes muy valiosos, ayuda mucho. Lo que ustedes están haciendo ayuda mucho. Que yo veo además gente que proviene de tantos lugares diferentes del país que está escuchando, y que son multiplicadores. Porque el gran problema es que es muy difícil defender derechos y defender situaciones institucionales cuando no se las conoce. Este es el enorme valor que tiene este tipo de instituciones como es SER. Enorme. Y yo por eso me animé durante la pandemia, ya hace más de 2 años, a crear un canal de YouTube. Y que hoy tiene casi 55.000 suscriptores, de lo cual me siento muy orgulloso y agradecido. Que ha tenido un efecto enorme. Yo les diría que aún más de todo lo que yo intervengo en los medios. Es increíble el efecto multiplicador que tienen esas casi 55.000 personas. Yo me encuentro por la calle, permanentemente me paran, doctor, no sabe lo que me sirve, yo no sabía, ahora sé, son tan sencillos, bla, bla. Y que yo subo también conferencias como esta, ya otra que he dado está en el canal de YouTube. Y esta les voy a pedir que me la manden, la voy a subir, por supuesto. Sí, por supuesto, doctor. Se la vamos a mandar en cuanto esté. Hay 2 personas levantando la mano. Habíamos dicho las preguntas por el chat, pero les voy a dar la palabra con una condición, que sea una pregunta concreta y cortita para que tengamos tiempo de llegar a otros. A ver, Aldo Gansi, hace tu pregunta. Y después Carmelo, Micheli también había levantado la mano. Aldo, buenos días, doctor. Sí, buenos días, doctor Salzaido, buenos días a todos. Mi pregunta es orientándome con respecto a la anatomía del pueblo, la estructura del pueblo. Sabemos que aquellas sociedades que son enfermas son aquellas que se dividen en clases sociales y las sociedades sanas se dividen en categorías sociales. Este gobierno actual, con la política que están llevando, ¿no cree usted que están orientando a que sigamos siendo una sociedad enferma? Pero por supuesto, porque ellos han atizado la grieta. El populismo necesita de la grieta, la división entre los buenos y los malos, permanentemente entre los oligarcas y el pueblo,
entre los ricos y el pueblo, entre los imperialistas, los gorilas, sin ninguna duda. Claro que sí. Es un elemento fundamental para que un gobernante populista lleve adelante su tarea. Porque orientan al desvalor. Sí, sí, son disvalores. En relación a la democracia son disvalores. Es una contracultura, que es una batalla que les tenemos que dar. Porque han lavado muchos cerebros. Sí, 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 sí. Muchas gracias, doctor. No, de nada. Carmelo, ¿querés hacer tu pregunta? Sí, sí. Buen día, doctor, y buen día a todos. Buen día. Yo personalmente la pienso o veo a Argentina como más corporativista que democrática. Es decir, hay grandes corporaciones con poder acumulado como sindicatos, en su momento la iglesia, que ahora tiene menos. Bueno, esas corporaciones tienen un poder de fuego entre ya, porque consideran todo como una guerra, no como una democracia, y son por lo menos un 20, un 25% de gente que se puede movilizar e ir a la calle, que lo están demostrando, nos están mostrando para asustarnos. La pregunta del millón es, supongamos que pierdan las elecciones y supongamos que democráticamente se quiera manejar la situación. Yo personalmente no le veo opciones fáciles. Todo veo más el vaso medio vacío que medio lleno. ¿Usted qué piensa, doctor? Mire, no hay duda que ese es el gran desafío, porque la Argentina corporativa viene nuevamente desde la colonia española. Y el peronismo lo exacerbó con una concepción fascista. Y el golpe de Estado de Uriburu, por supuesto que también será filonazi. Entonces están como entronizados los sindicatos, determinados grupos empresarios amigos, la Iglesia Católica, que permanentemente cuando un gobierno democrático asume el poder le hace la guerra desde el primer día. Eso es gravísimo. Ahora, ¿qué es lo que yo veo con mayor temor frente a eso? La división de la oposición. No lo puedo entender. La división de la oposición es lo que ellos necesitan y lamentablemente a veces da la impresión de que lo logran. Lo mismo dentro de la oposición, más allá de que algunos de los dirigentes conozcan hechos muy graves de otros aliados, es una imbecilidad hacerlo público. Le está haciendo un gran favor a estos fascinerosos, es lo que esperan. A veces uno piensa de algunos si no son aliados indirectos. ¿Cómo pueden pecar de tanta imbecilidad? Eso no quiere decir que no deban hacerlo internamente, por supuesto que sí. Pero no una mentalidad de buchones para hacerse los bonitos que lo dicen para afuera. Que destruyen todo un edificio que ha costado tanto construir y en el que los argentinos, que nos gusta la democracia, valoramos tanto. Eso es lo que yo creo. La Argentina corporativa desde ya, claro que sí. Desde la esencia, lamentablemente. Hay muchas preguntas sobre el tema de la independencia del Poder Judicial, de cómo asegurarla en las provincias, incluso si una intervención es algo positivo o tiene sus riesgos. Y también, obviamente, la justicia, hay críticas a la justicia en el sentido de la familia judicial, ese tipo de cosas. Estoy resumiendo varias preguntas que he hecho. Sí, está muy bien, entiendo el sentido de las mismas, Alejandro. Bueno, en primer lugar, la justicia requiere de una reforma muy importante. No es que yo la esté idolatrando y que todos sean tan bonitos. Lo de familia judicial tiene que ver, por ejemplo, con una reforma pendiente, que es el hecho de que se vayan estructurando los juzgados y los fueros en función de la afinidad, ya sea por parentesco, ya sea de otro tipo. Es decir, en las justicias democráticas del mundo, para acceder a los cargos que no son los jueces propiamente dichos, pero todos los demás que son muy importantes, se hacen por concurso. También requiere una carrera judicial. Y eso lamentablemente no existe. El hecho de que la Corte Suprema no tenga plazo para el dictado de sus sentencias es un poder
tremendamente agregado que Es una locura. es nefasto, que no pasa prácticamente, que yo conozca, en ninguna otra Corte Suprema del mundo. El hecho de que al mismo tiempo decidan qué caso toman y qué caso no toman, bueno, nuevamente, fíjense lo que pasó con la composición del Consejo de la Magistratura, más allá de que nos ha gustado el fallo y que es valiosísimo, pero tardaron 16 años, en el transcurso de lo cual se constituyó el Poder Judicial con cantidad de jueces y fiscales que no tendrían que estar ni para porteros de los poderes judiciales. Lo digo así. Fíjense el caso de Bento. Sí, sí. Y ahí hay un tema interesante, perdone, yo lo veo como abogado, pero el tema de si lo de Santa Cruz queda encapsulado en Santa Cruz, digamos, como es la jurisprudencia actual un poco de la Corte Suprema, es como que, bueno, como que cada uno podría haber cualquier inconstitucionalidad en las provincias, que si el presidente no toma cartas en el asunto, o el Congreso, no se podría hacer absolutamente nada. O sea, hasta qué punto eso es federalismo y hasta qué punto podría haber algún tipo de remedio judicial. Lo pregunto yo también, ¿eh? Sí, remedio judicial no lo hay. Yo volvía, es la intervención federal, el artículo 6º de la Constitución. En ese sentido está muy bien elaborado. Lo que pasa es que es muy difícil concretar la intervención federal, ¿cierto? Lamentablemente. No es la panacea, desde ya que no. Depende cómo se hace. Lamentablemente en la Argentina el gobierno federal interviene en el territorio de las provincias, que es tomado de una cláusula exacta de la Constitución de los Estados Unidos. Acá se interpretó como que sustituye al gobierno de la provincia por una persona que es una suerte de representante del gobierno federal, que concentra todos los poderes en sus manos. Entonces, mientras dura la intervención, es una mini dictadura. Es un contrasentido. Para restablecer la democracia se establece un sistema de dictadura. En los Estados Unidos, en cambio, se intervino a intermediar como que media. Entonces, elabora un sistema a través del cual se negocia entre las partes para llegar a una solución. Fíjense qué diferencia. Entonces, bueno, todo esto da para conferencias en particular, ¿no? Yo les doy los grandes trazos, algunas pinceladas. No sé si respondo a eso. Sí, obviamente, doctor. Tengo una pregunta, Susi, que es cambiando un poquito de tema. Carlos Alberto pregunta, ¿qué nos puede decir de los intentos de cambiar o acomodar los procesos electorales a los intereses de ciertos gobernadores, como la eliminación de las PASO, aplicar la ley de lemas, las reelecciones indefinidas, etcétera? Y si existe la posibilidad de que puedan eliminar las PASO a nivel nacional. Vayamos por las PASO. Las PASO es una legislación electoral. La legislación electoral, para ser eliminada, requiere de mayorías calificadas. La Constitución en la Reforma del 94 estableció que tanto en materia de partidos políticos como de legislación electoral hace falta la mayoría absoluta de miembros de ambas cámaras. Estoy convencido que no van a tener los votos en diputados nuevamente, se va a estancar. Por eso le están diciendo la portavoza, que es la que bocina, no, que nadie pensó en ningún momento de sacar las PASO. Eso es otra vez la posición que agita para generar odio. Lo que pasa es que sabe que no tiene los votos, como también le falló en el mismo Senado, que quién se hubiera imaginado que no tuviesen los votos en el Senado para poder sacar ese proyecto con la media sanción de los 25 miembros. Tenían además los dos, como no tienen quórum propio, afortunadamente, necesitan dos más. Esos dos los tenían. Les falló los 35 de ellos, que se les bajaron como 6 o 7. O sea, que están muy débiles. Está levantando la mano Carlos Barresi. Insisto, para los que levantan la mano, que sea una pregunta cortita, concisa, concreta. Bueno, sí, buenos días a todos. Es para agradecerle su charla, su disertación. Me salió humo de la lapicera de todo lo que anoté.
pero voy a hacer una pregunta que es muy cortita porque si no me van a echar porque me gusta hablar mucho y escuchar también mucho y dialogar. ¿Es usted partidario del naturalismo como paso previo al positivismo? Es por sí o por no, porque yo he desarrollado algo sobre lo que usted escribió. Bueno, estamos ya en el terreno de la filosofía, ¿no? Del Sí, derecho. filosofía jurídica, obviamente, ¿no? Sí, yo soy positivista. Como Es se imagina. positivista. Sí, sí, sí. Muy bien. No creo que haya que pasar por un estadio previo que sería el aristotélico tomista. Ah, No. bueno. Bueno, yo No, soy lo porque, contrario. En ese bueno, qué sentido, bueno que yo podamos... concibo el origen de los derechos humanos precisamente porque los considero naturales antes de ser positivos y considero que el hombre fue basándose en concepciones que son inherentes a él como la libertad, que lógicamente la tiene que defender, y parto de esa postura. Y otra cosa que eso usted que tiene Ya tanta empezó a preguntar una ametralladora. Ese es el problema cuando se les va. No. Y yo No, estoy ya me cansado, la contestó. verdad. Ya me Pero contestó, le contesto, Me sí, contestó. pero le No, está contesto a bien, lo que está usted, bien. le contesto Está lo que bien, usted dijo. Le quería, contesto lo que usted más que esto dijo. porque Le esto es muy contesto lo que extenso. usted dijo. Le contesto lo que usted Sí, dijo. Ya que sí. estamos en un diálogo que no sé si estaba pensado hacer un Pero diálogo. es muy largo esto y le quito. Pero usted lo está alargando. Yo ¿me deja hablar? ¿Me deja hablar? Sí, cómo no. Fíjese que a lo que usted dice, con mi concepción se llega exactamente a lo mismo, porque la concepción conforme a la cual, no sé si usted escuchó, el hombre es titular de derechos por su calidad de tal que le pertenece de la misma manera que su cabeza, tronco y extremidades, se llega también lo mismo que una posición filosófica. El resultado es el mismo. Sí, yo ahí quiero remarcar lo que dice el doctor Sapsay, que, digamos, desde una posición, digo, yo no pienso quizás como Cacho, pero digo, en la práctica, en lo Claro. concreto, el respeto por los derechos humanos no necesita de una concepción específicamente, pero no sé si el doctor está de acuerdo, Sapsay, o no, pero bueno, es medio un Sí, sí, diálogo. fue lo que dije, Alejandro. Lo que quiero decir es que podemos estar todos, independientemente de cuál sea nuestra concepción última sobre la vida y un montón de cosas que ya escapan a lo político. Igual podemos estar todos acá simplemente mirando la realidad, ¿no? Yo no sé si el doctor Exactamente. está de acuerdo. Totalmente de acuerdo, fue lo que traté de responderle al amigo. Muy Lo que bien. importa son las efectividades conducentes. Bueno, Está Luis levantando la mano. Le voy a pedir también que sea breve en la pregunta. Doctor Sapsay, soy Luis Palmiotti, secretario general del MSR, y por sobre todas las cosas quiero agradecerle la bondad que usted tiene para con nuestro partido y con nuestro instituto. Más allá de todo esto, con todo el trabajo que hemos desarrollado y la paciencia que usted nos tiene siempre, quería solo hacerle una consultita para nuestra parte un poquito sobre el tema de cuando hablamos a veces de que los trapitos sucios se lavan adentro, se lavan para adentro. ¿Usted no considera, doctor, que toda gente No se escucha bien, no se escucha bien. No se escucha bien, perdón. Repetí, Luis, la pregunta porque se escuchaba entrecortado. o por favor. escribíla, Luis, si no, Escribíla, sí. porque te quedaste también como congelado. Que apague la cámara. Apagá la cámara. Ya y la apagó, decila- ya la apagó. Ah, no está apagada, está prendida y congelada. Ah, yo la veo apagada, sin cámara. Bueno. Yo tenía la misma yo pregunta quería- que Luis. yo- No, bueno. a Susana, dale vos. No, yo me quedé pensando porque, bueno, el nombre de nuestro ciclo es Desafíos para sanar la República. Como ciudadanos, ¿no?
¿Qué cree usted, doctor, que podemos hacer, más allá de no tener miedo, resistir? ¿Qué caminos podemos emprender para sanar esta república tan dañada en este momento, ¿no? Bueno, yo di varios, ¿no es cierto? Sí. Y como siempre respondo a este tipo de preguntas, yo no tengo la receta. Lo interesante es que ustedes como ciudadanos comprometidos o personas comprometidas las encuentran. Que seguramente hay muchas más que las que uno pueda decir. Bien. De paso le digo a todos los presentes que Luis ahí. No, de paso, justamente le digo a todos los presentes que estamos todos unidos acá escuchando. Indudablemente hay un interés común en el tema, un interés común en la República, que nuestro mail está abierto a recibir sugerencias de acciones concretas o de lo que necesiten expresarse, y allí las recibimos y veremos cómo llevarlas a la práctica y cómo darles curso a lo que se pueda sugerir. Luis, ya estás con audio. Sí, ahí volví. No sé si alcanzó hasta dónde se llegó lo que consulté. No sé dónde quedó. No se escuchó nada. No se escuchó ninguna pregunta. Ah, bien. Bueno, disculpas por la conexión inestable que estoy teniendo. No, lo que yo decía es, ante todo, la cuestión de los trapitos sucios a veces nos lleva a que la gente que va a votar y aquellos que militan representando una idea o fortaleciendo un espacio, a lo mejor también tienen el derecho de conocer todos esos trapitos sucios para poder un poco ir limpiando lo que se habla de política, ¿no? En realidad lo que tenemos que limpiarnos es de los malos políticos, y quería con esto no disentir con el doctor de los trapitos sucios, sino que expresarle si usted no considera esto también que es necesario para una sociedad. Yo creo que en ese caso hay que hacer entonces las correspondientes denuncias judiciales. No solo el buchoneo. Si fueron tan graves, si fueron delitos, hay que hacer las denuncias judiciales. Entonces sí. Perfecto. Estamos de acuerdo. Bueno, si no hay más preguntas... Agradecerle simplemente al doctor como miembro del Instituto SER, Juan José Cárdenas, desde Almirante Brown, agradecerle infinitamente por su maravillosa intervención y que nos abrió un poquito la mente. Gracias, doctor. Bueno. Gracias a ustedes por la paciencia, gracias a ustedes además por tener el compromiso cívico de una mañana de septiembre soleada y bellísima, dedicarla a madurar la condición de ciudadanos. Eso es un regalo para mí. Realmente me parece magnífico y es en gran parte lo que ha generado Totiflores, ¿no? Sí. Podríamos abrir Gracias. para darle un aplauso al doctor, abrir los micrófonos. Me voy a poner colorado, más de lo que ya soy. Bueno, colorado nomás. Gracias, doctor. También Gracias. Excelente. Como siempre. Genio, doctor. Genio. Admiramos, Muchas gracias. admiramos mucho. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Les quería comentar que tenemos una próxima charla el 24 con Claudio Greco, que es un psicólogo especialista en adicciones y que nos parece un tema muy importante para la recuperación del tejido social en este momento donde el narcotráfico nos está invadiendo. Después, el 1 de octubre, tenemos una charla con Santiago Kovadlov,
Y el 8 de octubre tenemos una charla con el economista y asesor económico Claudio Suchovicki. Así que esas son las charlas que tenemos ya programadas para que vayan sabiendo y estén atentos. Muchas gracias a todos por la participación y nuevamente gracias al doctor Sapsay. Nos vemos y seguimos comunicados a través del mail y de las redes sociales. Gracias. Gracias, Ivana, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.